Buenas compañeros, vamos a hacer hoy otro vídeo, un poco para dar algunas pinceladas sobre algunos vídeos de compañeros que han ido tocando algunos aspectos relacionados con la genética y me gustaría dar mi punto de vista o aclarar alguna cosa en cada caso, ¿vale? Bueno, lo primero que quería comentar es, ahora que empezamos con la cría, o muchos empiezan con la cría, pues vamos un poco a intentar explicar tres tipos de nombres de cruces, ¿vale? Por un lado, nombres que escuchamos habitualmente. Tenemos cruces de absorción. También podemos tener cruces de aportación y menos escuchados, pero también hay cruces de disolución, por ejemplo, le vamos a llamar, ¿vale? Lo importante es el concepto que hay detrás. Los cruces de absorción, y estoy leyendo, ¿vale? Consiste en absorber progresivamente las características de un ejemplar o una línea muy buena dentro de una línea inferior, ¿vale? Esto se hace hasta que los descendientes se parezcan casi en su totalidad al ejemplar o a la línea de aportación, ¿vale? Por lo tanto, la línea original quede prácticamente reemplazada, ¿vale? Eso sería, técnicamente, según mi opinión, un cruce de absorción, ¿vale? Para hacer esto, necesitamos, lógicamente, si esto lo queremos hacer con un ejemplar, por lo tanto, nuestro objetivo es absorber las características de ese ejemplar en nuestra línea original. Para hacer eso, a partir de la segunda generación hay que utilizar la consanguinidad, ¿vale? No hay otra forma. Si tienes distintos ejemplares de esa calidad, pues no necesariamente habría que utilizar consanguinidad o un alto grado de consanguinidad, ¿vale? Pero si solamente tenemos un ejemplar, al segundo año no nos queda más remedio que utilizar consanguinidad, ¿vale? El cruce de aportación se utiliza para cuando se quiere añadir una cualidad concreta sin cambiar toda la línea que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, pues un ejemplar que nos aporte pues, unos timbres más definidos o cambios en el ritmo, en la dicción, en fin, alguna nota específica, pues para eso utilizaríamos los cruces de aportación, ¿vale? Esto mantiene la línea original, pero intentamos aportar esa cualidad que trae un ejemplar o una línea, puede ser un ejemplar o una línea, a nuestra propia línea original, ¿vale? Esto con lo mismo, con respecto a la consanguinidad, pues aplica lo de absorción, ¿vale? Y los cruces de disolución, pues lo que permiten o se utilizan para disolver, vamos a llamarle así, disolver características que se hayan vuelto problemáticas o que no querramos, ¿vale? Se me ocurre que en un aviario tengamos un floreo que no nos guste, ¿vale? Por ejemplo, en el original, pues se trata de hacer cruces, ¿vale? Con pájaros que no tengan ese floreo para intentar que poco a poco vaya desapareciendo esa característica, ¿no? Pues son los tres tipos de cruces que yo definiría, ¿vale? Más cosas, otra apartado. Hace ya un tiempo
Pedro de Aviario Sano nos habló de la reñidera. Hizo nos dio a entender cuál sería el procedimiento para eliminar esa reñidera, ¿vale? Voy a intentar resumirlo. Teníamos un pájaro que tenía reñidera, ¿vale? Ese pájaro vamos a llamarle Z1, Z2, y en el Z2 le vamos a poner la R de reñidera, es decir, en ese Z2 es donde llevaba la reñidera, ¿vale? Y para en el futuro eliminar esa reñidera, nos decía Pedro que esto lo cruzábamos con una hembra de nuestra propia línea, ¿no? Entonces vamos a llamarle Z0W. Esto es una hembra de nuestra línea. Muy bien. Y esto nos comentaba él que daba como resultado Z1, Z0, Z2 con su R, Z0, ¿vale? Y las hembras, pues bueno, no obviábamos. Z1 y Z2, reñidera W. ¿Vale? Las hembras las obviábamos. Y aquí nos decía él, aquí tenemos machos que van a presentar la reñidera y otros que no. Pues estos son los que seleccionamos. Y de esa manera eliminamos la reñidera. ¿Vale? Pero yo creo que esto no es tan simple, ¿vale? Y creo que no es tan simple por lo siguiente. Este macho que tenemos aquí, este macho, que era, pues le podíamos poner el 19, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el 19. Este macho vino de un cruce, ¿vale? Este macho tuvo que venir de un cruce. Y según Pedro, venía de un pájaro, de un pájaro de fuera, ¿vale? Por lo tanto, la hembra que se utilizó era una hembra, vamos a llamarle Z1, ¿vale? Que era de la línea, de nuestra línea, ¿vale? Z1 era de nuestra línea. Y porque el Z1 no traía la reñidera, ¿vemos? No tenía la reñidera. Y esto se cruzó con un pájaro que vino de fuera, que tenía que traer un Z2 con la reñidera y otro Z, que vamos a llamarle Z3, que no lo hemos utilizado hasta ahora, ¿vale? Pero resulta que este pájaro padre no presentaba la reñidera. Pedro no le escuchó reñidera. Por lo tanto, la reñidera no es una característica que siempre se muestre. Hay pájaros que la muestran y pájaros que no la muestran, ¿vale? Por lo tanto, no va a ser tan simple, eliminarla, porque puede ser que este pájaro, este segundo pájaro que tenemos aquí, que sí lleva genéticamente la reñidera, puede ser que no la muestre, ¿vale? Por lo tanto, es posible que la sigamos teniendo en el aviario en un cruce posterior, ¿vale? Ahora simplemente esa observación que le quería hacer a Pedro, porque seguramente, según yo lo entendí, no va a ser tan simple eliminar esa reñidera, ¿vale? Una vez que la incorporemos en el aviario. Más cosas. Hizo Jesús de Aviario JB, habló en un vídeo ha hecho varios vídeos de la mutación Jasper, ¿vale? Pero en uno de esos vídeos comentó que la mutación Jasper
era autosómica dominante e incompleta. ¿Vale? Autosómica, quedó claro lo que era. Dominante, quedó claro lo que era. Pero, ¿qué significa incompleta? ¿Qué significa incompleta? ¿Vale? Me llamó la curiosidad de que era incompleta. Y incompleta, y una mutación se llama incompleta cuando tienen que ser dominantes, cuando la mutación, ¿cómo lo diríamos? En homocigosis es distinta a la mutación en heterocigosis. Es decir, la mutación, si J es la mutación y J minúscula es sin mutación, este pájaro es distinto fenotípicamente a este pájaro. Este es simple dilución y este es doble dilución. Eso significa incompleta, ¿vale? Para que, en fin, quien tenga curiosidad pues ya lo sabe para cualquier otra mutación. Si escucháis que es incompleta, pues que sepáis que va por aquí, ¿vale? Es decir, que la mutación heterocigótica es distinta que la homocigótica. Fenotípicamente. Genotípicamente está claro que son diferentes. Ok. También en ese vídeo creo que efectivamente habló Jesús de que se suele representar, él había visto que se representa por la J, ¿no? La mutación J es el gen mutado y J minúscula es gen no mutado. Pues sabiendo esto y sabiendo cómo es la herencia de los genes, pues no nos tendríamos que aprender ningún porcentaje, ¿vale? Según los cruces. Es decir, por ejemplo, esto que es una mutación, una dilución simple, por un pájaro, por un canario que no lo fuese, es decir, 2J minúsculas, ¿vale? Esto, ¿cuál es su herencia? Pues aquí hay una J que viene con esta con esta con esta y esta con esta. Tenemos que ver todas las combinaciones, ¿vale? Pues ¿qué tendríamos aquí? Pues tendríamos un 50% que sería simple dilución y un 50% simple dilución, que sería no Jasper. ¿Vale? No lo tenemos que aprender de memoria. En fin, si es una mutación que utilizas mucho, da igual, pues al final pues te lo aprendes, ¿no? Pero no necesariamente. Por ejemplo, si hiciéramos el cruce de dos mutaciones simple dilución, pues igual, pues lo mismo, tendríamos J pequeña por J pequeña. ¿Qué nos daría esto? Pues la J con la J primera con la J segunda, la J segunda con la J primera, entonces el orden daría igual, y la J segunda por la J segunda. ¿Qué nos daría? Pues nos daría un 25% de doble dilución, un 50% de simple dilución y un 25% de no Jasper. ¿Vale? Es una manera, en fin, sabiendo cómo es la herencia, pues tanto en Jasper como en cualquier otra mutación, sabiendo, a ver si solamente afecta un gen, que son, en teoría, en principio son la mayoría de las que tenemos en color y demás, pues podemos saber
cuál es su descendencia sin tenerlo que aprender de memoria, ¿vale? Eso era otro punto que quería observar. Y ya para terminar, en el vídeo que también ha hecho Jesús hoy sobre los F y los R y el canario silvestre y el timbrado original, pues quisiera yo dar mi punto de vista y, en fin, y hablar un poco de la nomenclatura. Vamos a ver. Cada uno, lógicamente, podrá llamarle a las cosas como quiera, ¿vale? Vamos a ver si soy yo capaz de echar esto para atrás. Se me ha quedado bloqueado el móvil, no me diga eso. ¿Sí? ¿Se me ha quedado bloqueado? Tío, se ha quedado bloqueado. Bueno, compañeros, se me ha cortado el vídeo. Continuamos. Quería decir que íbamos a hablar de primero la nomenclatura, ¿vale? En cuanto a los resultados de cruzar silvestre con timbrado o con canario, ¿vale? Con canario doméstico. Vamos a ver. La nomenclatura, pues cada uno podrá utilizar las letras que quiera y tendrá el significado que le quieran dar, ¿vale? Como decía Jesús, pues lo importante es saber qué es lo que hay detrás de cada letra, ¿vale? Pero bueno, yo voy a explicar aquí cuál sería la nomenclatura oficial y qué es lo que hay detrás de la nomenclatura oficial, ¿vale? Cuando nosotros crucemos un silvestre por un timbrado, ¿vale? Estamos suponiendo que el silvestre es vamos a llamarlo una raza pura, y el timbrado es otra raza pura, ¿vale? Entonces, el resultado, esto ya le puso nombre Mendel cuando formuló sus leyes, las leyes de Mendel, pues el resultado de dos razas puras, él lo llamó la primera generación, filial, y entonces la F viene de filial, es decir, el resultado de dos razas puras deberíamos llamarle F, ¿vale? ¿Y qué F? Pues la primera, ha sido la primera generación, ¿vale? Si yo en un segundo año quiero llevarme ese F hacia el lado del timbrado o ese F hacia el lado del silvestre, que también podría ser, ¿vale? Yo podría cruzar este F1 por otro timbrado, ¿vale? Y el resultado ya le llamaría R. ¿Por qué? Porque es un retrocruce, ¿vale? Estamos volviendo a una de las razas puras. Por eso se le llama R, de retrocruce, ¿vale? La F era de filial, generación filial, de dos razas puras. Pero aquí ya no hay dos razas puras. Aquí estamos volviendo a una de las razas puras. Estamos volviendo hacia una, ¿vale? Y como es la primera generación de R, sería R1. Como inicialmente vio Jesús en el TikTok ese que le pasaron, ¿vale? Esto sería la nomenclatura estándar, podríamos decir, ¿vale? Si yo este R lo cruzo con otro timbrado, pues me saldrá el R2, ¿vale? Aquí, claro, R1 siempre tendríamos que decir R1 hacia el timbrado o R1 hacia el silvestre, porque nosotros podríamos hacer esto también, cruzar F1 con un silvestre y también nos daría R1. Pero este R1 sería hacia el silvestre y este R1 sería hacia el timbrado, ¿vale? Se puede ir hacia el silvestre también. Muy bien.
Los porcentajes, vamos a calcular, vamos a ver cómo se calculan esos porcentajes que ponía Jesús, ¿vale? Vamos a decir, de la sangre teórica que tendría de timbrado, ¿vale? ¿Cuánto tiene este pájaro? Tiene el 100% de sangre timbrada y este tiene el 0%, ¿vale? Pues entonces este F1 tendrá 100 más 0 dividido entre 2, padre y madre. Y esto da un 50%. Un 50%. ¿Vale? Por eso el F1 tiene un 50% de timbrado. También tiene un 50% de silvestre, lógicamente. El R1, ¿vale? ¿Cuánto tiene? Pues si este tiene un 50, si el F1 tiene un 50 y el timbrado tiene 100, pues sería 150 dividido entre 2, que son los 75% que había puesto Jesús, ¿vale? Y así sucesivamente. Este T tendría otro 100, serían 175 dividido entre 2, madre y padre, y esto no sé cuánto daba, 87,5, ¿vale? Pues esa es la manera de calcular el porcentaje. ¿No? El porcentaje no se lo inventa, no nos lo inventamos, ¿vale? Vamos, no nos lo inventamos, que no sale de un coeficiente extraño, ¿no? Simplemente aquí lo que se está viendo es la sangre de timbrado que tienen los distintos R's, ¿vale? Aquí podríamos hablar de más cosas, ¿vale? Esto es mirando sin profundizar, ¿vale? Sin profundizar mucho. Porque, vamos a ver, tendríamos que partir para hablar de esto, para profundizar, tendríamos primero que preguntarnos qué es un silvestre, qué es un canario silvestre hoy en día, ¿vale? Entonces, pues según se escucha por ahí, según dice Celedonio y tal, pues es muy difícil obtener hoy en día un canario silvestre, ¿vale? Y además él comentaba que en su experiencia con canarios silvestres, realmente silvestres, la descendencia no daba nada bueno, ¿vale? De hecho, él ha comentado en un vídeo que de toda la descendencia que fue sacando en sucesivos años de silvestre, solamente uno le aportó una genética interesante y que a partir de ahí, esa es la que él ha mantenido como aporte de silvestre, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Por lo tanto, es difícil según lo que comenta Celedonio y no tiene por qué no ser verdad, ¿vale? Pues por un lado es difícil encontrar un canario silvestre hoy en día, y además que lo que salga de ese silvestre merezca la pena, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues ya esto me lo imagino yo. Lo que está pasando es que hoy en día se le llama silvestre, canario silvestre, a algo que no lo es. Seguramente estaremos hablando de canario silvestre y a lo que se está refiriendo, a lo que nos estamos refiriendo, seguramente sea un R2, un R3, algo así, ¿vale? Porque si no, no me cuadra lo que dice Celedonio, ¿vale? Pero bueno, vamos a profundizar un poco más, ¿vale? Vamos a profundizar. Vamos a hacer ¿qué se podría hacer? ¿No? Cosas que se pueden hacer. Si nosotros hemos dicho, claro, porque no hemos explicado qué es un F2. Un F2 no lo hemos explicado. Ni un F3. Pues vamos a ver lo que es un F2 y un F3. ¿Vale? Si
nosotros de un silvestre con un timbrado hemos obtenido un F1, ¿vale? Este F1 tiene una peculiaridad, que todos sus cromosomas, ¿vale? Vamos vía el crossing over ahora mismo, ¿vale? Pero todos sus cromosomas tienen la mitad del silvestre y la mitad del timbrado, ¿vale? A rasgos generales y sin tener en cuenta el crossing over, tendrían eso, un 50%, es decir, todos, el 100% de todos los F1 tienen un 50% de genes de cromosomas del silvestre y un 50% de cromosomas del timbrado. Esto es decir, cada par de cromosomas. ¿Vale? Es decir, todos los pares de cromosomas del F1 se han formado con una tira con una tira del canario silvestre y una tira cromátida, vamos a llamarle por su nombre, con una cromátida del silvestre y una cromátida del timbrado, ¿vale? Por lo tanto, tienen un 50% de cada uno. Muy bien. Si nosotros cruzáramos dos F1, si tenemos un F1 de un cruce de un silvestre por un timbrado y de otro silvestre por otro timbrado, tendríamos también otro F1. Si nosotros cruzamos un F1 por un F1, nos daría el F2. Esto es un F2. ¿Vale? Se podría hacer también, ¿no? Es decir, yo tengo F1s con consanguinidad o sin consanguinidad y yo a partir de ellos puedo obtener un F2. No hago el retrocruce ni hacia el timbrado ni hacia el silvestre, sino que cruzo entre ellos. Por lo tanto, el resultado es la segunda generación filial F2. ¿Vale? Si un F2 la cruzo con un F2, tendré un F3. ¿Vale? ¿Tiene sentido cruzar un F1 con un F1? Puede ser, ¿no? Ahí lo dejo. Pero esto se le llaman, esta sería la línea de Fs y la otra sería la línea de Rs. ¿Vale? Estos no van hacia un lado ni hacia otro. Esto en teoría va manteniendo la misma proporción del silvestre que del timbrado. Y es cierto, ¿vale? Podríamos decir que mantiene la misma cantidad del silvestre que del timbrado, pero lo hace de manera diferente. Es decir, hay mucha diferencia entre un F1 y un F2. El F2, que ya sabemos de dónde sale, el F2. El F2, ¿qué tiene un F2? A ver si soy capaz de explicarlo. De los 39 cromosomas autosómicos que tiene el canario, pares de cromosomas autosómicos, ¿vale? El 50% de esos pares de cromosomas, 50%, están formados por 50% de silvestre y 50% de timbrado. Ese 50% es igual que el F1, pero solamente ese 50%.
de pares de cromosomas. Hay un 25 de pares de cromosomas. Todo esto son probabilidades, ¿vale? Son probabilidades. Sin tener en cuenta el crossing over. Bueno, pero claro, de alguna manera hay que ir acotando el problema. De este 25%, ¿vale? El 100% de los pares, es decir, el 100% de los cromosomas que están allí, en ese 25% de pares, son del silvestre. Y hay otro 25% de pares que el 100% de esos cromosomas son del timbrado. Es decir, se mantiene la proporción de cromosomas del silvestre y del timbrado, pero no de la misma manera, no distribuidos de la misma manera. En el F1, todos los pares tienen un cromosoma del silvestre y un cromosoma del timbrado. Todos los pares. Sin embargo, en el F2 ya no. El 50% de los pares sí se han formado igual. Pero hay un 25% que los dos cromosomas de ese par son del silvestre. Y hay otro 25% de cromosomas que el 100%, los dos cromosomas de esos pares son del timbrado. ¿Vale? Por eso el F1 genéticamente no se va a comportar de la misma manera que el F2. ¿Vale? Es un poco lioso, ¿vale? Pero he intentado que quede claro. Si alguien quiere profundizar en estos temas, en fin, ahí el internet es amplio, hay muchísima información, pero bueno, teniendo más o menos los conceptos claros, pues después es más fácil ir profundizando si a uno le interesa algo de esto. Ya sabéis que los vídeos que yo hago normalmente de este tipo son un poco densos, ¿vale? Por decirlo suavemente. Muy bien, pues eso es la diferencia. Bueno, si hablamos del F3, pasaría lo mismo, es decir, se van progresivamente se van separando los pares de cromosomas. Los pares de cromosomas se van pareciendo más al canario silvestre. Es decir, a ver si me explico bien. Si fuésemos incrementando los F, ¿vale? F3 como cruce de 2F2, F4 como cruce de 2F4, llegaría un momento que nos encontraríamos que el 50% de los cromosomas, de los pares de cromosomas, se formarían con cromosomas del silvestre, los dos, y el otro 50% como con cromosomas del timbrado, los dos del timbrado. Me explico, ¿no? Es decir, en el límite llegará un momento, ¿vale?, que será todo lo contrario del F1, donde el F1, todos los pares, un cromosoma de ese par era siempre del silvestre y otro era siempre del timbrado, en los 39. Mientras que si vamos incrementando los F, llegará un momento que prácticamente el 50% de los pares serán conformados por dos cromosomas solo de silvestre y el otro 50% de cromosomas, de pares de cromosomas, estarían compuestos por cromosomas solo timbrados. ¿Vale? Eso es lo que pasaría al ir obteniendo F cada vez más profundos, ¿no? Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repasillo a lo que es el F
y a lo que es la R. Después lo que hemos dicho, lo que decía también Jesús, cada uno después puede nombrar lo que quiera. Pero cuando imaginamos que tenemos un silvestre, ¿vale? Entonces el silvestre se va a morir en un tiempo definido, se va a morir. Entonces necesitamos mantener esa determinada descendencia de ese silvestre, porque puede ser que en el futuro que necesitemos incorporar características del silvestre no podamos disponer de esa genética. Entonces es interesante mantener genéticas con los F, ¿vale? Porque aunque no sea un silvestre, tiene el 50% del silvestre, ¿vale? Tanto el F1, el F2 como el F3, todos los F van a tener el 50% de silvestre. Unos de una manera, otros de otra. No sé yo si Celedonio ha llegado a profundizar en los F, no sé. No he tenido el placer de poder hablar con Celedonio cara a cara o por teléfono y profundizar en estos temas. Me encantaría, pero bueno, yo entiendo que él pues tampoco esté por la labor de dar muchos detalles, ¿no? de cómo hace sus cruces y lo que le entiende. Ya suficiente con los vídeos que él va haciendo y ahí pues cada uno que vaya cogiendo la información que le parezca interesante. Bueno, pero vamos a seguir profundizando en esto del silvestre. Vamos a ver. Es muy importante para mí entender cómo se hace ese cruce, si el macho es silvestre o la hembra es silvestre. Para mi manera de entender, eso es totalmente distinto y significativo. ¿Por qué? Porque para mí, en el cromosoma, he estado hablando antes siempre de los 39 cromosomas autosómicos, ¿vale? Y no he incluido el par de cromosomas sexual, ¿vale? He estado hablando siempre de los 39 pares autosómicos del canario, pero no hablaba del par sexual, ¿vale? Porque aquí es donde yo creo que está la miga del silvestre, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un silvestre macho que será Z1 o Z2, por ejemplo. Esto es un silvestre, ¿vale? Es el par de cromosomas sexuales del silvestre. Yo entiendo que en este par de cromosomas es donde está gran parte de la capacidad y de la forma de cantar que tiene el canario, ¿vale? Hay personas que no creen que esto no tiene nada que ver y hay algunas personas, como Pedro, pues que dice que sí, que esto tiene su importancia, su parte de importancia, siendo, él le llama la parte cuantitativa, ¿vale? Yo entiendo lo de cuantitativo porque tiene efecto cuando hay dos zetas, ¿vale? Depende de la cantidad, ¿vale? Si hay una zeta, no aparece esas cualidades porque es una hembra, pero cuando hay dos zetas, pues sí aparecen esas cualidades. Entonces, porque es un macho. Pues, cuantitativo por ese hecho. Para mí, según mi teoría, o yo entiendo mi hipótesis, el resto de cromosomas que no son sexuales, que influyen en el canto, que tienen genes que influyen en el canto, también están condicionados por este cromosoma. Porque si están condicionados por la testosterona se genera aquí, ¿vale? Entonces, en este cromosoma, a partir de este cromosoma. Entonces, para mí tiene gran influencia. No sé cuánto, de hecho, pues si sigo con el original muchos años, pues iré haciendo pruebas y iré sacando resultados propios míos sobre este tema. Pero intuitivamente, por lo menos, parece que esto tiene que tener efecto, ¿vale? Tiene que ser importante,
Más o menos, cuanto más, cuanto menos, no sabemos. Pero tiene que tener su importancia. Entonces, vamos a suponer que tenemos un macho que es silvestre, ¿vale? Y lo vamos a cruzar con una hembra que es timbrada, por ejemplo, ¿vale? Esta descendencia, ¿por qué un macho silvestre? Hombre, un macho silvestre, en este caso, es casi obligado, ¿vale? Porque entender que te pasan una hembra silvestre, tienes que tener mucha confianza con el criador y tener muy claro que él también lo tiene muy claro, porque lo que hablábamos puede ser que no sea silvestre, puede ser que sea un R, ¿vale? Que cante, pues, de manera asilvestrada, podríamos decir, ¿vale? Pero digo, es que si una hembra es que no la vas a escuchar, entonces, en ese caso no tienes ni idea. Mucha confianza tienes que tener, no solamente con el criador que te la pasa, sino de dónde ha venido eso, de cómo lo ha conseguido él. Tendrías que tener mucha información para tener cierta seguridad de que esa hembra es un silvestre y no es una R, ¿vale? Por lo tanto, es más fácil partir de un macho que pasa lo mismo, lo que decía hace un momento, que puede ser que sea un R asilvestrado, con un cante asilvestrado, puede ser. Pero bueno, vamos a suponer que es un silvestre. Tiene Z1 y Z2, ¿vale? La descendencia de este cruce, pues el Z1 combina con el Z3, el Z2 combina con el Z3, y en cuanto a las hembras tenemos un Z1W y un Z2W, ¿vale? Fijaros qué curioso, porque los machos están mezclados, ¿vale? Los machos tienen un Z del silvestre y un Z del timbrado. ¿Pero qué le pasa a la hembra? ¿Qué les pasa a la hembra? Pues que hay hembras que han cogido un Z del silvestre y otro Z del silvestre, pero todas las hembras tienen Z silvestre, o Z1 o Z2, pero tienen Z silvestre. Interesante, ¿no? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, esto serían la F1, ¿vale? Esta es la generación F1, que hemos dicho, generación F1. Ahora, vamos a coger un macho de este tipo, ¿vale? Un macho cualquiera de ellos, pues yo qué sé, el Z1, Z3 primero. Y ahora lo vamos a llevar, vamos a hacer retrocruce hacia el timbrado, ¿vale? Entonces lo vamos a cruzar con una hembra Z4 que es timbrada. ¿Vale? ¿Qué nos da? Pues de aquí nos dará el R1, ¿vale? Los R1 que habíamos llamado antes. Y concretamente sale un Z1, Z4, un Z3, Z4, un Z1, W y un Z3, W. En este caso, de las hembras nos olvidamos, porque unas hembras llevarán genética Z del silvestre y otra del timbrado, pero no sabremos definir cuál, ¿vale? No sabremos definir cuál. Entonces, las hembras aquí no nos interesa porque no sabemos lo que lleva dentro. Pero qué curioso, qué curioso. Z1, Z4. 50% de los machos tendrán genética de silvestre en el 50%. En 50%. ¿Vale? 50% de los machos llevan un Z1, que es el Z silvestre. Z4 es timbrado. Y hay
otro 50% de machos, otro 50% de machos, que ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Que no genética timbrada, silvestre. No tienen Z silvestre, porque el Z3 viene de la hembra timbrada primera, Z3, y el Z4 pues de esta hembra. Entonces, estos machos no tendrán genética en el par de cromosomas sexuales, no tendrían genética silvestre. La premisa es que no estamos considerando crossover. Digo, por la gente que sepa de lo que estamos hablando, pues no estamos considerando crossover ahora mismo. Ni lo vamos a considerar, ¿vale? Porque eso complicaría esto enormemente y bueno, ya bastante complicado va. Curioso, ¿no? Curioso. Pero recordad, vamos a ver qué pasa con las hembras F1 que llevan genética del silvestre. Vamos a borrar, vamos a limpiar porque ya no veo nada. Entonces, imaginemos la Z1, esta hembra, ese Z1 era del silvestre, ¿vale? Por lo tanto, podríamos llamarla silvestre. Y ahora la cruzamos con un macho 5Z6 que sea timbrado, ¿vale? ¿Qué descendencia? Z1, Z5, Z1, Z6 y las hembras Z5W y Z6W, ¿vale? Aquí sabemos que las hembras son timbradas, todas. Porque el macho era timbrado. Entonces los zetas que heredan las hembras son del macho. Por lo tanto, igual que en la generación anterior todas las hembras eran silvestres, en la segunda generación, en el R2, son timbradas. ¿Y qué pasa con los machos? Tenemos el 50%, perdón, el 100% son 50% de silvestre. Creo que es mucho más interesante trabajar, es mucho más controlado trabajar a través de las hembras del F1. Entonces esto era una hembra F1 que con los machos. Pero bueno, ya sabéis qué es lo que sale cuando trabajamos por la línea macho, con los F línea macho y con los con los F1 macho y con los F1 hembras. Cuando vamos hacia el timbrado. Podríamos ir al silvestre, ¿vale? Porque si nos interesa a lo mejor mantener la genética del silvestre, igual nos interesaría tener un R1, pero hacia el silvestre, ¿vale? Es decir, nosotros teníamos un Z1, Z2, que era el original silvestre, por una Z3, que era una timbrada, y obtuvimos una F1 que nos podíamos quedar con los machos que tenían el 50 o con las hembras. Vamos a suponer que lo hacemos con las hembras. Z1W. ¿Vale? Z1W. Ahora vamos a cruzar esta hembra del F1 con otro silvestre, ¿vale? Que no tiene por qué ser consanguíneo,
No tiene por qué ser su padre, ¿no? Puede ser otro silvestre. Imagínate que tengamos 2 silvestres. Uf, venga, va a ser más complicado. Tendremos que ir contra el padre, ¿vale? Porque lo normal es que tengamos solo un silvestre. Ya, si tenemos más de uno es que nos ha tocado la lotería, ¿vale? Entonces, bueno, pues el cruce este lo hemos hecho alguna vez, ¿vale? Que sería el macho, su padre en este caso ya, que sería el silvestre, por su hija, ¿vale? Que era un F1. Entonces, ¿qué nos sale de aquí? Pues Z1, 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 Z2, F1, W y Z1, W y Z2, W. ¿Vale? Pues aquí nos saldría un 50% de macho como su padre, con toda la carga de la consanguinidad que ya en otros vídeos hemos explicado. Y aquí un Z1, Z1. Z1, Z1 que mantiene el Z1 del silvestre en homocigosis. ¿Vale? Pues este es un pájaro interesante. Porque ¿qué pasa? Que si yo mantengo este pájaro, cuando yo lo cruce, si yo tengo este pájaro Z1, Z1, que es silvestre, totalmente con los Z silvestres, lo cruzamos con una hembra timbrada, pues sabemos que todos los machos que nos den van a tener la misma genética, van a tener los mismos Z, ¿vale? Van a tener los mismos Zetas. Y las hembras, pues serán Z1, W y Z1, W. Por lo tanto, todas las hembras también tendrán el mismo Z que el silvestre, ¿vale? Esto sí, lo estoy haciendo tal como me viene, ¿vale? Si alguien quiere profundizar un poco o no le ha quedado claro, me quiere preguntar o lo que sea, pues ya sabe, los comentarios o en cualquier lugar que me pueda localizar. Pues nada, compañeros, espero que os haya liado lo suficiente. No, hombre, es broma. Por supuesto, dar las gracias a quien hace los vídeos a los que yo después he comentado, ¿vale? Y nada, que la afición de la canericultura vaya hacia adelante y que en este año pues la cría vaya fenomenal para todos, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta el próximo, compañero.